Deseamos aclarar algo y que quede claro en el mundo entero, en Europa, en España, todo lo que es el continente europeo. Los vegetales que les dicen los papas, el papá de los católicos, los papas de los católicos, todos ellos son conscientes que ninguno de ellos es virgen. ¿Por qué tratan de engañarse ellos mismos y engañar a otros? Se los digo con la lengua divina, con la lengua de Dios. Ninguno de ellos es virgen. Aún el mentado que está ahorita, el mentado Francisco, el Joseph Ratzinger, el Juan Pablo II, toda esa gente saben que ellos no eran vírgenes. El que de ellos no era homosexual fue violador de niños. Practicaron el pedofilia. Esa gente, se lo digo con lengua divina, lengua de Dios. Dios que hizo al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré ayuda idónea. Pablo era solo, pero nunca puso como doctrina, nunca enseñó, nunca esclavizó a los hombres a que no se casaran como hacen los vegetales, les dicen los papas, los vegetales de la iglesia católica, le dicen papa, pero yo le digo papa a la que se come, pero los vegetales esos paranoicos, esos psicópatas, maniáticos, endemoniados, todos ellos, todo el papado pertenece a Satanás, al diablo. Ellos lo saben. Ellos saben que en el Vaticano tienen un gran subterráneo y en el piso número 13 ellos saben lo que practican allí. Ellos saben el pacto que hacen ellos con sangre por si traicionan a la iglesia católica. Ellos saben, esa no es ni iglesia, esa es una institución diabólica. Hay más esperanza para un ateo que se salve que para un hereje de la iglesia católica. Pero no quiero hablar con los subalternos, con los ignorantes que siguen el catolicismo. Quiero hablar de la doctrina del catolicismo. Sus 21 dogmas que tienen, son 21, son meramente anticristianos, antibíblicos, antidivinos y están fuera. Si Dios dijo no te harás imágenes y son malditos, Deuteronomio 27:15, malditos los vegetales esos de Roma, del Vaticano, malditos los que se postran delante de una momia, de un mono, de un pichingo, muñeca, decimos acá por Latinoamérica, de una momia, sea Guadalupe, todas esas cochinadas. Estoy bien seguro, se los digo en lengua castellana porque ustedes hablan el español, que si les hicieran a los católicos una imagen de excremento, la besan. De estiércol que la hagan, la besan. Sí, porque son ignorantes, estúpidos. Por eso, porque Dios ya dijo claramente, no te harás imágenes delante de mí. Entonces, aunque la iglesia católica le quita ese mandamiento, y del 10º, que desgraciado, es verdad, hacen 2, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ahí lo cortan, y luego dicen ellos, no codiciarás las cosas, ya hacen el otro. No, es un solo mandamiento. El 9º y el 10º, el cual ellos cortan, es un solo. Pero estos estúpidos asesinos, yo le digo a la iglesia católica su doctrina, delante del eterno Dios a quien le van a dar cuenta a ustedes un día. Yo les digo a ustedes, esa asociación del diablo con sus dogmas, que la infalibilidad del Papa. Pero Romanos 3:4 dice que el papá de ustedes, ese vegetal, es mentiroso. Todo hombre es mentiroso, aunque se vista con sotana, con naguas como mi abuela, aunque él ande esas naguas y se vista como de mujer, él es macho. Y la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mentiroso, y él es mentiroso, los papas todos. Francisco es un gran mentiroso, delante de Dios, mentiroso. Joseph Ratzinger, mentiroso. Juan Pablo, el otro que canonizó más de 800 momias más, mentirosos, malditos e hijos del diablo. Cuando digo maldito, hay muchos evangélicos pseudos católicos que están metidos entre cristianismo y catolicismo. No quieren usar la palabra maldito. Pero habían 6 tribus en el libro de Deuteronomio que estaban puestos solo para maldecir. Y aparecen en el libro de Apocalipsis, que dicen, estos perros agarran aquel versículo, ningún maldiciente. ¿Y por qué estas 6 tribus? Estas 6 tribus aparecen entonces si ninguno de los que era maldiciente de ellos iba a entrar al cielo.
¿Por qué entró Josué? Que dijo, maldito el que reconstruyera. ¿Por qué entró Noé? ¿Por qué entró el profeta Eliseo cuando maldijo a aquellos muchachos, 40 muchachos que salieron a aquellos osos y los despedazaron y Eliseo entró? ¿Por qué entró Jesús entonces a la gloria cuando maldijo la higuera estéril? Pero estos estúpidos religiosos dicen, el hermano Arzú maldice. Yo no te maldigo, te lo he dicho y te lo repito. Yo no te maldigo, tú eres maldito por Dios. Tú eres maldito por Dios. Yo solo repito lo que Dios dice. Maldito los que traigan otra doctrina. Maldito el catolicismo por su idolatría. Deuteronomio 27:15. Malditos muchos pseudo cristianos. Malditos muchos de ellos. Por Dios, no por mí. Porque traen otra doctrina. Es lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas. Pero hoy quiero enfocarme más al catolicismo. Ellos hablan de transustanciación. Que Jesús cuando viene, dicen ellos en la misa, por orden del Papa, por el poder del Papa, siendo un homosexual, el cura, el obispo, el cardenal, siendo homosexual, siendo violador de niños, no me diga que no. Ese voto que dicen ellos de castidad, y eso es mentira, es mentira. Ellos saben, esos curas se han masturbado. Ellos lo saben. Ellos han violado a algunos niños, algunos de ellos, la mayor parte, otros, esas pobres monjas, han sido trasteadas por ellos y tartuceadas y manoseadas por ellos. Se lo digo en lenguaje castellano, en español. Ninguno de ellos es virgen. Revísenlo por detrás. Hace poco me agarró un noticiero acá, una cadena de televisión. Aquí es manipulada la noticia en este país de Honduras. Porque yo hablé claro, le dije a los llamados papas, a los papás de los católicos, examínenlo por delante y por detrás, pero búsquenme un médico que sea fiel a su hipocracia médica, o sea que sea fiel, y ese no cree ni en cristiano, ni en católico, ni en nada. Usted ve que Joseph Ratzinger y esa gente que es de Alemania, y dicen que son ateos los alemanes, pero mire de dónde viene, dónde estudió Joseph Ratzinger. Mire bien cómo camuflajean todo. Bien, pero no me voy a interesar en esas babosadas de esos parásitos, de esos vegetales. Voy a interesarme en la palabra de Dios. Romanos 3:4 dice claramente, todo hombre es mentiroso. Quede claro, convicto. Desde el mentado Francisco que está, Francisco, a ti me dirijo, tú eres un mentiroso. Delante de Dios a ti me dirijo, tú eres un mentiroso. Lo fue Juan Pablo II. Lo fue cuando mataron a Juan Pablo I, 33 días. Yo recuerdo que ese hombre, dicen las noticias, no quiso ponerse la corona. Y ese hombre apareció muerto en su alcoba. Lo mataron los jesuitas. Ustedes son asesinos. Cuando aquí mataron a Calvino, que mataron al mentado, todos los que trajeron el evangelio, incluyendo cuando Poncio Pilato, católico, apostólico, romano, se lavó las manos, azotó a mi Salvador, lo azotó y no hallando motivo. El mismo perro ese dijo, no hay ningún motivo en él. Pero como ustedes los católicos son hijos del diablo, tienen que hacer su trabajo. Yo siempre pregunto, ¿cuándo me van a matar? ¿Cuándo me van a asesinar? Digo, la iglesia católica es prostituta, es una prostituta, es adúltera. Esa es una iglesia diabólica, hechicera. Esa es la gran Babilonia. Aunque hay muchos evangélicos, pseudo cristianos vendidos al engaño, queriendo camuflajear todo y decir que no. Esa es la gran prostituta del Apocalipsis, la doctrina católica. Yo se lo digo claro. Bien, hablan de una transustanciación. Eso es falso. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. ¿Qué es eso de transustanciación? ¿Qué es eso de...? Esa es una estupidez católica. Que Cristo baja cada vez en la parroquia cuando hacen una misa. Pruebe el pan antes de que hagan la misa y es pan. Pruébelo después de que el cura, el homosexual ese,
el violador ese, el pedófilo ese, después de que ha rezado y ha hecho su brujería, ni con sus brujerías ha podido cambiar ese pan. Sigue siendo pan. Antes de que él haga su brujería, sus hechicerías, y después de que hace su hechicería sigue siendo pan. La hostia sigue siendo hostia. No hay ningún cambio ahí. Que transubstanciación. Esa es mentira del demonio, que Cristo viene. Hebreos 10, verso 12. Una sola vez. Malditos católicos ustedes. No hablo con los estúpidos que siguen el catolicismo. Hablo con los herejes de los mentados, esos lechugas, esos vegetales que le llaman el Papa, esos vegetales, con esos. Hay una sola vez que Cristo, Hebreos 10:12, murió. Y ustedes dicen que cada vez que viene, vuelve a tomar el cuerpo, entonces otra vez sacrificio. Ustedes cuando hacen esas murundangas es que disfrutan la muerte de mi Salvador. Por eso es que veo que los católicos siempre andan en procesión en la semana que le llaman ustedes mayor, la semana grande, y ahí andan con procesión porque disfrutan de haber matado a un enemigo de ustedes. Pregúntale a un católico, háblele de Cristo, ¿qué le dice? Yo soy católico. ¿Qué le está diciendo? No amo a Cristo, no me hables de Cristo, yo soy católico. Son borrachos, adúlteros, fornicarios, narcos, capos, hechiceros, ladrones, venden licor, venden droga, vienen. Y todo demonio que ha parido este perro mundo que diga que es católico, sabe que anda mal. Basta ya, hombre. Basta de estupidez. La Iglesia Católica ha llevado millones al infierno, se lo he dicho. Así es que esa palabra de transubstanciación, que Jesús viene y vuelve a tomar, es mentira. Hebreos capítulo 10, 12. Una sola vez hizo sacrificio. Y no hace 2, ni 3, ni 4. Yo agarro tu hostia, la lleno de excremento y estiércol. La hostia tuya. La agarro y la lleno de excremento, de estiércol. La lleno. Y tus imágenes las agarro y las lleno de estiércol con una brocha. Le brocho toda la cara puercada. Esas cochinadas no tienen ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Yo las he quebrado por cantidades. Las he escupido y las pateo. Y eso no pueden ni decir ni, ay, me duele tal parte. Esas cochinadas. Eso no tiene poder. Bien, basta el catolicismo. Es una, yo le llamo letrina del diablo. Eso le llamo el catolicismo, letrina del demonio. ¿Sabe lo que hay en una letrina? Destápela para que mire lo que hay. Ese es como destapar un cementerio. ¿Y qué hay en esa fosa? Así le llamo yo a la iglesia, a la doctrina católica. Que las dogmas, que el bautismo de niños. Jesús no bautizó niños. Ni los apóstoles, ni los profetas. Esa es como forma de lucro. Las imágenes, lucro para venderlas. Entonces esas maldiciones la arrastra esa letrina del diablo. El catolicismo, letrina del diablo. ¿Dónde se hacen las necesidades fisiológicas? Letrina del diablo. Allí. Eso es donde Satanás ha hecho sus necesidades, en el catolicismo. Bien, quede claro en esto. Entonces, si nosotros leemos en la Biblia que dicen que hay muchos santos mediadores, podemos verlo entonces en Timoteo 2:5. Timoteo, la primera carta de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo, singular, mediador entre Dios y los hombres. No necesito llegarme a una lechuga de esas, a un, es que no quiere decir papa, esa es una cochinada ese hombre. El papá de los católicos, que le llaman el papa del Vaticano, los papas, no, yo no tengo. Jesús dijo, oren así, Padre nuestro. No dijo ni digan Santa María, ruega por mí. Estos perros papas, y estos perros curas, y estos perros arzobispos, y estos hechiceros religiosos que han llevado millones al infierno con su herejía, estos demonios no han leído lo que dice el Señor en el Padre Nuestro. No dice Santa María, ruega por mí. Qué raro que en el Pentecostés ninguno de los discípulos fue a orar, a pedirle a María. María estaba con ellos. Y María, ¿qué dijo en el libro de Lucas? Engrandece mi alma al Señor mi Salvador. Quien salvó a María, perros y estúpidos católicos, quien salvó a María es Jesucristo. Porque María, escúchame, venía del estirpe de Adán. Y en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia lo dice claro, pero como ustedes han omitido la Biblia y la tiran por un lado anarquistas, malditos,
Y únanse a esos falsos cristianos que no les gusta que Arzú diga maldito. Se lo repito en el lenguaje del cielo, del Dios viviente. Maldita doctrina católica. Malditos herejes. Y ustedes falsos creyentes que dicen el hermano maldice, malditos son porque no quieren confirmar la palabra de Dios. Deuteronomio 27, 26. Lean la palabra del Señor, lo que dice claro. Confirmen la palabra de Dios, malditos. Porque ustedes también caen en la maldición de la Iglesia Católica Romana. Seguimos entonces. La Escritura dice hay un solo mediador y es macho, hombre, masculino. Hay un solo. 1 Timoteo 2:5. Hay un solo y en la Biblia católica. Ya que tienen el lujo de decir Biblia católica. Biblia católica. Y yo he leído en la Biblia católica que es más grosera su forma de tratar a los curas verdaderamente que la propia Biblia que dicen evangélica. Yo no me atrevo a decir Biblia católica ni Biblia evangélica. La palabra de Dios es una sola y es para toda la creación. El que cree y la vive será salvo, el que no se lo lleve el diablo, aunque esté en el cristianismo, catolicismo, de este se lo lleve el demonio. Que no digan los católicos que guardan los mandamientos de Dios. No lo guardan, se lo digo con lenguaje del cielo, del Dios del cielo. No lo guardan. Si lo guardaran no veneraran imágenes. Bien, pero ya estamos en la era de los estúpidos, de los imbéciles, donde nadie los sacará. Amarán las tinieblas más que la luz, y a lo amargo le llamarán dulce, y a lo dulce amargo. Del día harán tinieblas, y de las tinieblas harán día. Y eso es, no quieren a Dios. Cuando usted le dice a un católico, te voy a hablar de Jesucristo, le dice, yo soy católico. ¿Qué le está diciendo? No me hables de Cristo, no me hables de Dios. Debían de cambiar esa frase que yo soy católico. Deberían decir ustedes que ustedes son diabólicos. Separé la palabra católico con diabólico. Ya no digan yo soy católico, digan ustedes son diabólicos. Usen la palabra, cuando yo vaya a evangelizarte, no me vengan diciendo yo soy católico. Decime claro, que yo ya entiendo que ustedes son diabólicos. Ya sé que son diabólicos. Las mismas imágenes que hay en la parroquia son las mismas imágenes que tienen los pareros, los tatacongos, los sortílegos, los adivinos, los magos, los sortilegos, todos aquellos que practican la quiromancia, la cartomancia. La misma basura que hay en las basílicas es la misma basura. Aquel mentado Miguel Ángelo, ese perro homosexual que pintó, váyase a la Basílica de San Pedro, váyase allí, a Roma, al Vaticano, para que mire toda la basura que hay ahí. Ángeles con cachos, esos son diabólicos, esos son hijos del mismo diablo. Entonces, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, en cuanto a que María ascendió al cielo, es otra herejía de estos perros. María no se ha ido al cielo, se lo voy a leer en la Biblia. Sea bendito Dios para siempre, aleluya. Sea bendito Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4. Leámoslo desde el versículo 15. Porque por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. En palabras del Señor les decimos esto. ¿Palabras de quién? De Cristo. Del que estos perros católicos no quieren obedecer. Mira, si ustedes no obedecen el Evangelio, yo te voy a decir suficiente excremento y estiércol hay para que hagan imágenes. Y tiene más vida y más abono una imagen de estiércol, de excremento, tiene más abono que una estatua de esas de yeso, de cemento, que ustedes hacen de madera, de papel, de cartón. Tiene más, mejor háganla de excremento y la besan. Católicos, hagan imágenes de estiércol y la besan. Les pegan un lambetazo y la besan. Se los digo, háganlo. Porque de igual manera, tiene más importancia el excremento. Porque tiene grandes sustancias ahí de lo que las personas comen. Ahí va el magnesio, calcio, el fósforo. Ahí va todo ahí. Tiene más vitamina que si lo tiras en algunos siembros, según dicen los científicos, no muy pegado a la planta, sino que cierta ración y aún con la orina vienen a ser fertilizantes. Cosas especiales. Tiene más valor el excremento que las imágenes de ustedes. El estiércol tiene más precio. ¿Oyeron eso? Se lo digo al Vaticano. Se lo digo a Roma. Se lo digo a España en español. Se lo voy a decir porque ustedes entienden bien. Acá dicen caca. La caca tiene más valor que las imágenes de ustedes. El excremento, el estiércol, tiene más valor.
porque el estiércol de ganado sirve hasta de abono. Pero una imagen de ustedes, ¿para qué sirve esa cochinada? Se han desviado de Dios. Para ustedes no hay esperanza. Si mueren allí van derechito al infierno como todos. Que eso de purgatorio, eso es mentira. Jesús no habló de purgatorio. Los discípulos no hablaron. Estamos hablando entonces de que dicen que María resucitó y es mentira del diablo. Acabamos. Primera Tesalonicenses 4:15. Porque nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. María no puede ir adelante de mí. Yo no puedo ir adelante de María. Ahí dice en el versículo 15. Primera de Tesalonicenses. No vayan a decir, lo está interpretando, que necesitan hijos del demonio para decir que no, que el cura estudie. Miren, en este debate que van a ver ustedes en este mensaje, donde lo pongo, donde lo que el papá de los católicos sabía, lo que él sabía, salió en un noticiero y eso ha sido escándalo. Y luego, el catolicismo en crisis. Van a ustedes notar las herejías de ellos. Busquen la Biblia y se van a dar cuenta. Miren ustedes que algunos curas o pontífices de la iglesia prostituta, de la iglesia católica, de la prostituta iglesia, tratan de decir de que algunos pastores también han cometido pedofilios y violaciones. Cualquier pastor que hemos descubierto va a la cárcel. Hay uno en los Estados Unidos pagando una condena de 36 años de cárcel por haber violado a una muchacha de 16 años. De 16. No digamos como esta que violó Harry Medina, el que le sube los videos a doña Lidia. Ese la violó y ahora la hija de doña Lidia violada por él, ¿me entiendes? De 13, 14 años. Bueno, hablando de eso, a los 14, lamentada Meli se llama la otra, está pariendo ahorita a los 14 años. Y yo que tengo muchachas, 7 hijas tuve. 5 más 2, 7. 5 más 2, 7. Cuidado con eso de peace and love, porque estos perros agarran. Mire que está haciendo la señal de peace. No, digo 5 y 2 son 7. 7 hijas mujeres. Y todas ellas, hay una todavía la tenemos virgen. Tiene 27 años de edad. Y esta Meli ya está pariendo a los 14. Se la robaron a los 13 y a los 14 ya parió. Ya parió la hija de doña Lidia. Siempre le digo, se van de 13, 14 años y yo tengo hijas vírgenes. De 7 hijas todavía me queda una. Todavía me queda una. No permito como Harry Medina, un violador perro cerca de mis hijos. No permito eso. No permito un violador. Ese sí es pedófilo, ¿eh? Ese debía estar en el monasterio de los papas, allá de los lechugas, de los vegetales. Ese tiene residuo de catolicismo, de violar. Violó una niña, la hija de doña Lidia. Entonces, ahora lamentada Meli, la hija de Lidia, a los 14 años, hágame el favor, pariendo un hijo. y así es una ministra, líder, donde sus hijos son una porquería, donde sus hijos no son ejemplo. Dice la Biblia que si alguien va a ser obispo, tiene que tener sus hijos en sujeción, sometidos a Dios, que no estén acusados. Mire, de las mías se casan, al conocer varón la conocen de 23 años, de 24, 25, y la que tengo ahorita, 27, y no ha conocido varón todavía. Me acuerdo en el tiempo de Lot, dice que tenía 2 hijas que no conocían varón, eran vírgenes. Y estas perras, hombre, dándole duro al su. ¡Ah! ¡Que al su! Y las hijas de ella pariendo a los 14 años. Pariendo. Yo creo que Judas agarró una horca y se ahorcó. Judas agarró una horca y se ahorcó. Se justició él solo. No, hombre, 14 años mi hijo pariendo. No, nunca. 27 años ya la niña, sobre 28 años ya, gloria sea al Señor, y es virgen en la casa. Y la que ha conocido varón, óigame bien, repito, 23,
24, 25 y la que tengo tiene, óigame, 27 sobre 28 y es virgen. Virgen. Así es que háganse ustedes sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero no, la que no es ejemplo. Ahí está Harry jugando billar y alguien dice, me le acerqué y es puro licor ese perro. Harry Medina, el yerno, el violador, el yerno de doña Lidia, ¿me entiendes? Ahí están atacando al su hediondo alcohol y lo hallaron ahorita 4 hermanos jugando. Es un mundano que tiene juegos de billares. Bueno, ustedes los que juegan billares, si son mundanos religiosos, también son hijos de perra, hijos del demonio, también igual a él. Porque los hijos de Dios no nos podemos poner a jugar esa cosa. No, nosotros no andamos con competencia. Ahí en el billar es a quien gana y él gana dinero y todo eso. No, es un perro. ¿Verdad? Bueno, gloria sea al Señor. Entonces aquí tenemos nosotros que en el libro de 1 Tesalonicenses 4, en el versículo 15 dice que no vamos a preceder, no voy a ir adelante de María. María no puede ir adelante de mí. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, María, 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 y los muertos en Cristo resucitarán primero. María va a resucitar, yo voy a resucitar juntamente con ella. Dice el verso 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán, María va a resucitar, no resucitó. Resucitará. Cuando ustedes le piden ese pedazo de excremento, de estiércol que dicen en María, no confundan a mi hermana, mi linda hermana María, una mujer santa que fue ejemplo para Dios, una preciosa hembra de Dios, lo mismo como los mártires que mataron la iglesia católica, que asesinó, una preciosa mujer que no le importó que si la hubieran apedreado, dijo, Alán, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Quede claro eso. Entonces lo que van a ver ustedes es un fragmento de lo que es el catolicismo en crisis. Parte 1. Y en el mentado lo que el Papa de los católicos, el Papa sabía, lo vamos a poner en 2 partes, parte 1 y parte 2. Y queremos hablar claro, franco, llano y pelado. Escápense y sálganse del catolicismo, pero no hagan como otras ratas cristianas que solo salieron del catolicismo, se metieron de una religión a otra y convirtieron el cristianismo en religión. Ver un católico es ver una supuesta cristiana. Se pintan igual, se encadenan igual, alhajas igual, la misma puercada que anda una. O sea que un perro en medio de ovejas, parece que todos son igual. No, el balido de la oveja es diferente y el perro late. La oveja tiene un balido. La oveja le hace be, be, y el perro wow, wow, wow. Entonces si es una hermana cristiana, pues en qué tantas alhajas y tantas puercadas, hombre, qué tanta vanidad. ¿No han leído Isaías 3? Que Dios va a quitar todas esas esas cordoncillos, todas puercadas de esclavas y alhajas que andan. ¿No han leído eso? Bueno, entonces, si se van a salir del cristianismo, ustedes no necesitan un pastor, no necesitan un cura, ustedes necesitan a Cristo. Sean salvos como los días de Noé, sin pastor, sin denominaciones, que la iglesia no puede ser salvadora, la iglesia no salva. Que te dicen que usted tiene que venir a la iglesia para que sea salvo, Jehová reprenda al diablo, el Salvador es Cristo. No hay otro nombre, la iglesia se llama iglesia, pues es un nombre. Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nosotros somos colaboradores, como dice Pablo. Yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. 1 Corintios capítulo 3. Eso es lo que tenemos que nosotros, acoplarnos a la palabra de Dios. Entonces, miremos a continuación el secretismo de la iglesia prostituta católica. Miren lo que ha ocurrido. Y hay miles de curas, millones violando niños todavía. Como les digo, si me revisan esas monjas, en Madrid, España, hubieron más 47 fetos de niños de las monjas. ¿Quiénes eran sus maridos? Los sacerdotes. ¿A qué se andan engañando, hombre? El catolicismo tiene más ventaja, el ateo, de salvarse que un hereje que dice que es cristiano o que es hijo de Dios.
tiene más oportunidad de salvarse delante de Dios. Uno que dice, yo no creo en Dios, no creo en nada de eso, tiene más oportunidad que un papa. Tiene más oportunidad de salvarse, porque en la cruz del Calvario se salvó un ladrón, un asesino que dijo, Señor, acuérdate de mí. Y muchos, como Judas, vendieron al Señor y vendieron la verdad, ¿sí? Quede claro entonces en esto. El hermano Arzú dice, ¿cuándo me van a matar? Ustedes mataron a Martin King Luther. A Luther King la Iglesia Católica lo mató. Miren ustedes a continuación cómo mataron a John Hood. Cómo mataron a este mentado Calvino. Cómo mataron, ellos asesinaron a tantos cristianos. La Iglesia Católica es la peor de todas. Ahí están hablando ustedes de árabes, de musulmanes. La Iglesia Católica es más asesina. Más. Porque esta es con los césares, con la diplomacia, diplomáticamente mandan a matar. Y dice la Biblia, el que no la adoró, lo mandaron a matar. Al que no la adoró, Apocalipsis 13. Me acuerdo de Juan Pablo I. 33 días lo mataron porque no quiso ponerse la corona. No sé qué le pasó a ese viejo. No entiendo qué le habrá pasado siendo católico. Rehusó ponerse la corona. Y dice que malestar grande manifestó la ciudadanía católica porque el pontífice, dicen ellos, rehusó ponerse la corona. Oiga, sería humildad, Dios lo sabrá, allí no me meto. Si se humilló delante de Dios, fue el único papa que se salvó. Fue el único. Aparte de los otros que renunciaron al papado y al catolicismo. King Luther, John Hood, y ustedes van a ver un montón. A continuación, miren los fragmentos de los mártires causados por la Iglesia Católica, como los tiraban a los leones. Esa no es ni siquiera una iglesia, es una maldita prostituta procesión hacia el infierno. Así es que, pasajero con rumbo a la eternidad sin Cristo, favor abordar por la puerta principal de la Iglesia Católica. Repito, por si no vieron el viaje a la eternidad, pasajeros con rumbo a la eternidad sin Cristo, favor abordar por las puertas principales de la católica, de las catedrales, de las basílicas. Favor, aborden rumbo hacia la eternidad por las puertas principales de las cátedras católicas. Pero pasajeros con rumbo al cielo de paz, conozcan que Jesús hizo el sacrificio y no hay nada más que se pueda hacer, ni añadir, ni quitarle. Hecho está, consumado es. Jesús es el Salvador. A su nombre, gloria. De la Sociedad de San Pablo, desde Monterrey, México, la periodista San Juana Martínez, ex corresponsal de la revista Proceso en Roma, tanto bajo el papado de Juan Pablo II como el de Benedicto XVI, y autora galardonada de varios libros sobre pederastia. Desde Los Ángeles, la abogada Marta Escutia, especialista en casos de abuso sexual sacerdotal, ex legisladora de California. Y desde Ciudad Frontera, México, Monseñor Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo. Hace un par de años recibió un regaño del Vaticano por haber escrito el prólogo de uno de los libros de San Juana Martínez. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos aquí. Gracias. Buenas noches. Bueno, para empezar esta conversación quiero hacer una breve reseña de las normativas diseñadas por la Iglesia Católica en el último siglo, casi el último siglo, para manejar los abusos sexuales por parte de sacerdotes. Vamos a verlo gráficamente. En 1962 hubo una instrucción para proceder en casos de crímenes que al final del artículo 4 dice que si el caso requiere que el sacerdote salga de un ministerio, puede ser trasladado a otro, a no ser que el caso haya sido olvidado porque el acusado aceptó la denuncia y comenzó el proceso legal de investigación. En el artículo 11 dice que los casos deben permanecer en secreto y más adelante en el artículo 70 dice que de no hacerlo es pecado. Y en el artículo 42 dice que si se llega a encontrar que la denuncia no tiene fundamento, deben ser destruidos los documentos que la sustentan. Ahora, en 1983 el Código de Derecho Canónico creó una incertidumbre acerca de cómo manejar estos casos porque los direccionaba a dicasterios diferentes en el Vaticano. En 2001... el Papa Juan Pablo II expidió un decreto motu proprio Sacramentorum Sanctitatis, tutela, que indica que los casos de abuso sexual de sacerdotes serán manejados por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y en el 2010, hace tan solo unos meses, el Vaticano expide cambios a la normativa para el tratamiento de los delitos más graves. Vamos a ver cuáles son estos cambios. Equipara a
categoría de menor de edad al adulto que tiene discapacidad mental. 2. Amplía a 20 años el plazo de prescripción del delito. Antes era 10 años después de que la víctima cumpliera los 18 años y aclara que ese plazo puede ser ampliado a consideración de la doctrina de la fe. 3. Para agilizar los procesos se crea el decreto extrajudicial o la opción de acudir directamente al Papa. 4. Pone como delito adquirir, poseer y distribuir pornografía de menores de 14 años con fines libidinosos. 5. El tribunal que procese a los acusados también, en ese tribunal también pueden participar laicos y personas no especializadas en derecho canónico. 6. Se guarda la confidencialidad para tutelar la dignidad de los implicados, con una aclaración de la que hablaremos más adelante. Ahora, cuando el Vaticano expidió esta normativa, muchas personas se quejaron de que era insuficiente, principalmente porque mantiene la confidencialidad de los casos y porque las penas máximas contempladas por el derecho canónico a los ojos de muchos en la sociedad son leves ante el delito de pederastia. A mis invitados les hablo ahora. Voy a dirigir a las preguntas con nombre propio, pero los invito a que si tienen algún comentario en cualquier momento del programa me lo hagan, nos interrumpan para generar esta discusión. Empiezo con Monseñor Raúl Vera. Usted que fue sometido a lo que se llama un extrañamiento del Vaticano, Monseñor, por haber hecho pública su postura respecto a que la Iglesia, los miembros de la Iglesia que conozcan de estos casos deben denunciar a la autoridad civil. ¿Cómo argumenta esa postura a pesar de que sabe que el Vaticano no lo respalda en esta petición que usted hace? Bueno, yo considero que en el texto que tiene el prólogo del libro de San Juana Martínez, absolutamente me aparto de lo que es el pensamiento de la Iglesia, tanto en la formación de los sacerdotes como en la espiritualidad con la que nosotros debemos vivir y en el concepto de pueblo de Dios. Yo creo, y así digámoslo así, lo percibí, me cercioré en uno de los casos, de que ni siquiera se había leído el prólogo que yo hice, porque se me estaba, digamos, llamando un poco o presentándose el extrañamiento en base a las quejas que habían hecho personas que consideraban una ofensa que yo había prologado un libro que estaba ofendiendo a la Iglesia. Entre otras cosas, Monseñor, ¿qué es un extrañamiento? ¿Qué implicaciones tiene para su ejercicio esto? No, nada más es una observación que no está dada ni por escrito, no tiene ningún valor jurídico, simplemente, vamos a decir, se me hace un comentario que lleva un dejo de llamada de atención. Así es como se percibe, digámoslo así, esto que ni siquiera tiene un título, ni tiene un documento, ni tiene nada, digamos, en ese terreno. Queda todo verbalmente. Justamente el libro que usted prologó es este que estoy mostrando en este momento, es uno de los libros de San Juana Martínez, Prueba de Fe. Yo les hablaba al comienzo de que el Vaticano, cuando expidió estas nuevas normas para el tratamiento de los delitos más graves, hizo una aclaración, la hizo justamente Federico Lombardi, que es el vocero del Vaticano, y esta aclaración tiene que ver con que si bien no quedó puesto en el derecho canónico que el clérigo que conozca de un delito de abuso sexual debe denunciarlo ante las autoridades civiles, sí dice que los clérigos deben acogerse a las normas, a las leyes de cada país. Vamos a ver lo que dijo. ¿Someter a las demandas de la justicia? ¿Eso significa de lo legal y penal, de las leyes del país? Sí, obviamente. El Papa tiene también palabras fuertes para los sacerdotes y los religiosos que han abusado de niños. Y él dijo que ellos tienen que responder a Dios y a las cortes y a la justicia del Estado. Porque estos pecados son también crímenes de ley y esta gente tiene que responder, tomar responsabilidad por lo que han hecho. Bueno, no obstante esta aclaración, se han visto casos como por ejemplo el que se le sigue al cardenal de México, Norberto Rivera Carrera, que se le sigue un caso en Estados Unidos en que la Iglesia ha buscado argumentos, los abogados de la Iglesia han buscado argumentos para tratar de evitar, y en este caso porque no tiene jurisdicción Estados Unidos sobre delitos cometidos en México o para juzgar a un clérigo que está haciendo su ejercicio en otro
país. Y también hay un ejemplo que nos puede decir usted, abogada, sobre lo que está pasando con la demanda que el pool al que usted pertenece interpuso contra el Papa en el Tribunal de Oregón. Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, la Corte Suprema, Claudia, recientemente dio el fallo en el cual decidió de que el caso contra el Papa puede proceder. Así es que esa fue una gran victoria para las víctimas del abuso sexual y el caso va a proceder y estamos empezando ya las investigaciones, entrevistando a personas del Vaticano, incluyendo tratando de buscar evidencia, detalles, hechos, testigos, etcétera. Así es que el caso de Oregón fue muy importante, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el caso puede proceder contra el Papa. Claro, en este momento lo que yo entiendo es que se está esperando un fallo porque el Vaticano puso una apelación ante la Corte Suprema respecto a ese fallo. ¿Qué puede pasar? ¿Para cuándo se espera el resultado de esta apelación? Y además entiendo que hay otros procesos en tribunales de otros estados también por la misma, el mismo modus operandi de estar moviendo a los sacerdotes pederastas de diócesis y en vez de denunciarlos a la justicia. Bueno, la Corte Suprema recientemente dijo de que el fallo de la Corte Federal en el caso de Oregón era un fallo válido. O sea, la Corte Suprema únicamente tenía que decidir una cuestión. Y la cuestión era, ¿vamos a oír el caso sí o no? Y la Corte Suprema se negó. El efecto de esto es de que el caso a nivel federal procede contra el Vaticano. Ya. Y eso es una cosa, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque da aliento, da alas a estos litigios representando a las víctimas del abuso sexual. San Juana, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, vamos a hablar ahorita con San Juana, periodista y autora de varios libros, tú que has hecho una investigación tan en profundidad, que has entrevistado víctimas, que has entrevistado sacerdotes, que te has dado cuenta de cómo la justicia, especialmente en México, ha obrado en favor de los sacerdotes pederastas en vez de hacerlo en favor de las víctimas, y que en uno de tus libros dice que hay una estadística que 8 de cada 10 víctimas nunca va a hablar. ¿Tú ves el hecho de que la Iglesia haya puesto esta aclaración a que los sacerdotes deben hacer la denuncia ante la justicia civil si el país en el que están lo requieren, como una manera de acabar con ese fuero religioso, con esa política de que la ropa sucia se lava en casa? Bueno, hay una leve esperanza al respecto. Sin embargo, el pasado demuestra que la institución como tal, el Vaticano, ha funcionado como una institución mafiosa, con códigos secretos, evadiendo la acción de la justicia, removiendo los curas pederastas de un lugar a otro, de una parroquia a otra, de un país a otro, simple y sencillamente para no someterlos a juicio. Por tanto, existe la duda y desde luego yo creo que después de esto podemos ver en este documental que los crímenes sexuales del clero son a nivel global. Por tanto, considero que estos delitos son delitos de lesa humanidad, casi podrían alcanzar esa denominación precisamente porque son tantos, son miles las víctimas, son también miles los agresores sexuales con sotana que hoy en día siguen en su ministerio sacerdotal sin ser removidos. Hay sacerdotes, Claudia, que llevan 40 años abusando sexualmente de niños y siguen oficiando misa. Eso es una barbaridad. De eso podríamos entender como una primera conclusión de este programa, que sería de mucha utilidad que los congresos de cada país, que los gobiernos de cada país expidieran legislaciones y decretos que obliguen entonces a la Iglesia a que por encima de sus normas canónicas tenga que cumplir la norma del país que les obliga a denunciar. Vamos a pasar a otro tema y es la comparación que se hace entre la manera como Benedicto XVI y Juan Pablo II manejaron o han manejado ambos los casos de pederastia. Esto al regresar. Para iniciar este segundo segmento voy a leer un pequeño testimonio que dio Juan Pablo II antes de morir. Esto fue en septiembre del 2004, refiriéndose a los obispos de Boston. Dijo: pido que apoyen firmemente a vuestros hermanos sacerdotes que han sufrido por la debilidad de algunos ministros a los que se les ha dado mucha publicidad. Eso era lo que oíamos, más o menos el estilo de las declaraciones de Juan Pablo II. Y luego, cuando Benedicto XVI se posesionó como papa,
lo hemos visto reunirse con víctimas de abusos sexuales, lo hemos visto pedir perdón, reconocer que la Iglesia se equivocó. Por eso la pregunta ahora para mis invitados, por favor, el que quiera tomar la palabra, es: ¿el Papa Benedicto XVI está obrando de esta manera porque le ha tocado, porque los escándalos ya eran algo que salió a la luz pública con mucha fuerza cuando él se posesionó como Papa y era lo que siempre había querido hacer? No lo pudo hacer como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe porque la política de Juan Pablo II no lo permitía. ¿Quién toma la palabra? Yo, Claudia, mira, yo estaría de acuerdo con la afirmación que haces. A mí sí me parece que hay un cambio notable respecto a cómo Juan Pablo II manejó este asunto, a cómo lo va a manejar después Benedicto XVI. Juan Pablo II se manejó en la posición más conservadora y tradicional, que para evitar el escándalo había que esconder las cosas, lo cual hacía mucho más grave el problema. Y Benedicto XVI, todavía como el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Santa Fe, o lo que se conoce como la Inquisición, en 2001 hace que el Papa le haga este motu propio. Él se lleva los casos, los quita del grupo, en particular del cardenal Castrillón y del grupo más fuerte del Papa Juan Pablo II, y empieza él a introducirse en estos casos, e inmediatamente, una vez que asume el papado, pues viene la acción simbólica y muy fuerte de retirar a Maciel y que se encierre en Zamora, este señor enfermo absoluto. Y en ese sentido empieza una nueva actitud de la Iglesia. Uno podría preguntarse si Ratzinger, como cabeza de la Congregación de la Fe, pudo haber hecho más. Sin duda, es seguro que lo pudo haber hecho más, pero en ese momento no hubiera podido hacer lo que después va a hacer ya como Papa. Y a mí sí me parece que hay un cambio radical y que se trata de un Papa muy conservador en lo teológico, sí. Ha perseguido a los teólogos más importantes de la Iglesia, sí. Pero al tiempo, en este tema en particular, toma una posición bien distinta. Bueno, eso va también un poco en contravía de lo que estábamos viendo en el documental anterior, pero yo quiero darle la palabra al Padre Jesús, que nos acompaña desde Buenos Aires, porque se habla, Padre, de esta, no pelea, pero sí este encuentro entre la vieja guardia y la nueva guardia de la Iglesia. Usted, que es un hombre pues que obviamente tiene mucha experiencia en el trabajo con las comunidades de tantos años, ¿usted puede sentir esa tensión entre unos cardenales que quieren seguir con el tema del secretismo y otros que quieren ser más abiertos, y cómo eso se refleja en su trabajo directamente con la comunidad? Bueno, Claudia, yo francamente tengo muchas observaciones que dar, pero les felicito por esta actividad de descubrir estos males de la Iglesia, precisamente para que cambie. Ustedes, seglares laicos, tienen la palabra también, advertir a los jerarcas, y les felicito también porque digan quiénes son y no la Iglesia. Porque cuando ustedes dicen la Iglesia, nos implican a todos, a los 500.000 sacerdotes, al 1,5 millones de laicos, y entonces estamos hablando mal. Diga, el cardenal tal, el papa tal, el obispo tal, el clero tal, el sacerdote tal, y no digan el clero de la Iglesia, digan algunos clérigos de la Iglesia, ¿no? Sí, usted justamente me hacía, perdón, lo interrumpo, padre, porque usted justamente me hacía llegar por correo electrónico un artículo de un hombre que es abiertamente ateo, un ateo muy conocido que se llama Bernard O'Neill, que dice que parece que hubiera como una conspiración contra la Iglesia Católica, y cita, por ejemplo, que de las 11.000 acusaciones que hubo en Estados Unidos por casos de pederastia entre 1950 y 2002, solo 1.200 fueron en realidad violaciones reales. Dice que además estos casos también se presentan en otros credos y en otras organizaciones que trabajan con niños como los Scouts. Para ir a la pausa los dejo con una pregunta que quiero discutir al regresar. ¿Estamos siendo desequilibrados los medios de comunicación en el manejo de esta información, injustos con la Iglesia Católica o no? Ya regresamos.
Estamos siendo desbalanceados los medios de comunicación en la cobertura de estas denuncias de pederastia por parte de sacerdotes. Estamos dejando de mostrar todo lo bueno que hace la Iglesia en el mundo. ¿Quién tiene la palabra para responder esa pregunta? ¿Quién quiere? Bueno, Claudia, yo como periodista creo que soy obligada también a contestarla. Adelante, San Juana. Si me permites. Mira, siempre se ha dicho que hay un desequilibrio, sin embargo, los periodistas cuando acudimos a las instituciones, a la institución católica en un país u otro, a pedir información sobre el paradero de sacerdotes acusados de abusos sexuales, pues no hay información, se cierran y son archivos secretos que hasta hoy en día se ha negado la Iglesia a abrir para determinar cuál es el paradero de todos aquellos agresores sexuales y lamentablemente es la misma Iglesia quien muchas veces no permite que exista ese equilibrio informativo. Por otra parte, yo que he escrito 3 libros, yo no considero que ninguno de mis libros sea anticlerical, soy católica, practicante además, y el obispo Vera, a quien felicito y hago un reconocimiento desde aquí por su valentía, por su compromiso social con las bases, con su trabajo pastoral extraordinario, incluso le acaban de dar un premio internacional en Noruega, felicidades obispo, pues él puede dar cuenta de que en realidad yo creo que existe una negación, una vocación de silencio y de acallar las voces que denuncian el abuso sexual cometido por sacerdotes. Lamentablemente la Iglesia como institución es opaca, es muy poco transparente. Yo que estuve trabajando en el tema del Vaticano durante años, me di cuenta que uno se topa con una pared informativamente hablando, o sea que es difícil hacer un equilibrio. Quiero mostrarle a nuestra audiencia qué es lo que pasa, según las nuevas normas del Vaticano, cuando un obispo recibe, o qué es lo que debe pasar, cuando un obispo recibe una denuncia por abuso sexual de parte de uno de sus sacerdotes. Primero, debe investigarla y si encuentra sustento suficiente debe enviar la denuncia a la oficina disciplinaria del promotor de justicia que depende de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí 7 eclesiásticos y un penalista laico evalúan los elementos y pueden decidir procesar penal o judicialmente ante un tribunal local de la Iglesia a ese sacerdote o procesarlo administrativamente ante un delegado del obispo al que pertenece el religioso. En el caso en que las pruebas sean, como se dice en la página del Vaticano, abrumadoras, la denuncia se puede presentar directamente ante el Papa. Lo mismo ocurre cuando el sacerdote acusado acepta los hechos y pide lo que se llama una dispensa clerical. En ambos casos, en estos últimos 2 casos, el Papa puede tomar medidas disciplinarias si es que el sacerdote acepta vivir en oración y penitencia, o la pena más grave, que es expulsar al sacerdote del estado clerical, lo que en la práctica significa que no se puede presentar ante la gente como sacerdote, que no puede celebrar misa y que no recibe de la Iglesia. También el Papa podría excomulgarlo. Ahora, cuando uno ve esto, abogada, y lo compara con las penas que existen en la justicia civil para los pederastas, pues por supuesto luce muy leve la manera como la Iglesia castiga a los sacerdotes pederastas. ¿Cuál es una pena en Estados Unidos para un pederasta, por ejemplo, abogada? Para un pederasta común y corriente, la pena es muy severa. Depende de estado en estado, ¿verdad? Pero en California es una pena de cárcel. Y además, después de salir a la cárcel, el pederasta tiene que someterse constantemente al departamento legal de la policía para presentarse cada mes o cada 3 meses, ¿verdad? Segundamente, también se le informa a ciertas vecindades, ¿verdad?, que un pederasta está viviendo cerca de ellos. Así es que aquí en California tenemos un sistema muy transparente. Lo que yo estoy notando de estas nuevas normas que salen del Vaticano es que primeramente lo que debería de hacer el Vaticano es de que al saber que un sacerdote es acusado de este crimen, deberían de reportarlo inmediatamente a las autoridades civiles. Por eso es que mucha gente dice, si alguien es un pederasta va a preferir optar por el sacerdocio porque las penas al fin de cuentas pues van a ser muy leves. Quiero preguntarle al Padre Jesús en Argentina o al Obispo Vera, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿qué pasa cuando el abusador es un obispo, cuando es un cardenal, cuando es un arzobispo? ¿Qué hace un sacerdote de menor rango que conozca uno de estos casos para
denunciar a su propio obispo? Mira, Claudia, tú acabas de mencionar cómo ha sido en el mes de mayo de este año, ha sido publicada digamos, una revisión de las penas que la Iglesia puede poner, y lo primero que dice, que la Iglesia puede juzgar a un cardenal, puede juzgar a un obispo, puede juzgar a cualquier ministro. Esto es, aquí yo creo que tenemos que ir a un asunto que... Perdón, padre, si yo soy un párroco y veo que el obispo de mi diócesis es un pederasta, ¿qué debo hacer? Debe denunciar a donde le debe primero, si esto lo sabe en confesión, le debe decir a la persona que tiene que ir o ante el arzobispo, si es un obispo en una provincia eclesiástica, o debe proceder también ante la misma nunciatura que tiene conexión directa con el Papa. Ahora, si esto no lo sabe en confesión, por supuesto que él debe proceder. ¿Por qué? Porque aquí se trata de las víctimas. Esto es lo primero que tenemos que enfocar. Son las víctimas las que tienen que ser protegidas y las que tienen que ser resguardadas de todo esto. A todos mis invitados, antes de ir a la pausa, quiero mostrarles también gráficamente lo que arroja la página del Vaticano sobre la manera como ha manejado las denuncias que ha recibido entre el 2001 y el 2010. Dice que ha evaluado 3.000 casos en los últimos 50 años. Cuando regresemos tenemos más información al respecto. Les decía que los datos que arroja la página del Vaticano sobre cómo han dado procedimiento a los abusos sexuales de parte de sacerdote. Han recibido 3.000 casos en los últimos 50 años, de ellos 60% por efebofilia, que es la condición en la cual los adultos experimentan atracción sexual hacia adolescentes que ya han pasado la etapa de la pubertad. 20% por relaciones heterosexuales, tenemos el gráfico, si lo podemos ver por favor, y 10% por pedofilia. Ahora, respecto a cómo han sido fallados estos casos, dice que en el 60% de los casos los acusados fueron condenados a retiro y oración por estar en edad avanzada, lo que según aclara el Vaticano no implica que los haya absuelto. El 20% fueron llevados a un proceso penal o administrativo, el 10% fueron dimitidos del estado clerical porque las pruebas fueron lo que ellos llaman abrumadoras, y un 10% de los sacerdotes acusados pidieron dispensa del sacerdocio y fueron procesados civilmente por pornografía y pedofilia. Para pasar al siguiente tema, vamos a ver las declaraciones que me dio el asesor espiritual del protagonista de nuestro documental de mañana en México. Yo empecé preguntándole a él si no le gustaría, el asesor espiritual es un sacerdote, si no le gustaría que el Papa pidiera perdón. Él lo hizo, pero no de una manera tan abierta. La Iglesia Católica, como los grupos, necesitan tiempo para cambiar, necesitan crisis y necesitan sufrimiento. El problema es que cuando las estructuras no aceptan de mirar a sí mismas y no aceptan la realidad que no son fieles al Evangelio. En otros grupos religiosos los mismos problemas existen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se enseñaba antes y lo que se enseña ahora que vaya encaminado a evitar los abusos sexuales? La psicología enseñada estaba puro de libros, no psicología clínica realmente con casos de discusiones. Segundo, se tratan más directamente de los asuntos sexuales y de poder. ¿Cómo manejan el caso cuando conocen que hay un muchacho en formación que es homosexual? ¿Cómo lo manejan? Primero, sabe lo que dice la Iglesia en este sentido. Si él no se puede ver el celibato, se va. Mario Temas tocaba ese sacerdote, asesor espiritual de una víctima de abuso sexual. Y quiero empezar con Rubén Aguilar preguntándote, Rubén, él hablaba de que las instituciones para cambiar necesitan tiempo. ¿Cuánto tiempo se puede dar, vamos a decirlo así, se puede dar el lujo la Iglesia Católica en cambiar de manera que a la sociedad quede satisfecha con esos cambios?
Bueno, yo pienso que la Iglesia va muy atrás, que son años y años de haber escondido estos problemas, que apenas los empieza a ventilar, que debería de acelerarse todo el proceso, e incluso en la intervención de Lombardi, el portavoz, jesuita portavoz del Vaticano, de que estos procesos deberían de ser ventilados también en los tribunales civiles y no solo en los tribunales eclesiales. No debería de haber fuero. Me parece que eso debería ser un avance muy importante, que debería informar, abrir, como lo han hecho algunas iglesias, en concreto en la iglesia alemana, que pusieron una página para que en la iglesia irlandesa, para que se informe de manera permanente y la gente se queje de manera permanente. Yo pienso que va la iglesia muy atrás respecto a eso, que la gente que le exige más, pero también quisiera, aprovechando el tiempo, la intervención que hacía el padre Álvarez desde Buenos Aires. Es cierto que de los 400,000 sacerdotes que hoy tiene la Iglesia Católica, probablemente están implicados no más de 4,000 sacerdotes en los últimos 50 años. Es escandaloso, no debería de existir, pero también es cierto que habría que ubicar en contexto el problema, porque eso ayudaría a entender. Son sacerdotes en lo particular, gente enferma a la cual la Iglesia no debería de proteger de ninguna manera, y debería de llevar no solo a los tribunales internos de la Iglesia, sino también a los tribunales civiles, y eso sería un elemento de credibilidad muy importante, Rubén, respecto a los fieles. Como el tiempo es tan limitado, quiero darle ahorita la palabra al obispo Vera, porque nos decía el padre asesor espiritual que oíamos ahora que se establecen unos mecanismos para detectar a los sacerdotes que tienen problemas de homosexualidad, y dicen, bueno, siempre y cuando sean célibes no importa, pero el hecho es que hay que reforzar la manera como en los seminarios se enseña a los sacerdotes a que deben ser célibes. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Yo considero, y lo digo en ese prólogo que escribí para el libro de San Juana, que ha fallado nuestra formación humana. Y yo aquí sí quiero distinguir del problema de la pederastia y no ponerlo exactamente ligado al tema de la homosexualidad, porque es otro problema. Una persona homosexual puede ser perfectamente llevar una vida ética recta, y no necesariamente que una persona que cae en la pederastia tiene que ser homosexual. Es una persona degradada que enferma, que busca una satisfacción en un terreno que le importa muy poco cómo lo logre. Yo creo que aquí el tema de la formación de nuestra madurez, que no solamente es nuestra madurez humana, también yo cito el tema de nuestra espiritualidad desencarnada, de una espiritualidad en la que nosotros nada más nos cuidábamos del espíritu y dejábamos las condiciones históricas en las que el hombre vive, y nosotros nos dedicamos únicamente que atender el espíritu, y hemos hecho en un momento dado, digo yo en ese prólogo, trabajos pastorales totalmente insatisfactorios, trabajos pastorales insulsos, sin efectos, muy irresponsables. Claro, si el sacerdote en un momento dado, precisamente por esa carencia de formación espiritual, solamente dedica su tiempo a un espectro sumamente reducido de su vida, le queda tiempo libre y le queda tiempo para dedicarse a tontería y media. Entonces, yo considero que no solamente tenemos que cuidar... Eso tiene, obispo, perdóneme, le interrumpo porque el tiempo va volando. Eso tiene, obispo, unas diferencias en América Latina respecto a Estados Unidos y a Europa, y eso es lo que vamos a ver al regresar. Recientemente surgió en Bélgica el resultado de un estudio que arrojó que hubo 450 casos de abuso sexual en 25 años, esto por parte de sacerdotes, y que 13 de las víctimas se suicidaron. Fue un informe de 200 páginas. Vamos a ver el gráfico. En Irlanda, tras la revelación del estudio de una comisión promovido por la misma iglesia que reveló una gran cantidad de abusos, el Vaticano ordenó visitas apostólicas para realizar un cuestionario y luego un estudio para valorar los resultados de ese cuestionario y a partir de ahí transformar a la iglesia. Ahora, en Estados
Estados Unidos, la Iglesia ha pagado unos 3.000 millones de dólares en indemnizaciones a unas 15.000 víctimas por denuncias sobre unos 4.000 procesados. ¿Qué ha pasado en América Latina? Hemos visto algo similar en el caso de los Legionarios de Cristo por el escándalo que se supo que el fundador, el padre Marcial Maciel, violaba niños, tiene hijos, se drogaba. Entonces se mandó una comisión para reformar esa institución, pero por lo demás son casos aislados. ¿Eso a qué obedece? Le quiero preguntar primero a Rubén Aguilar, ¿a que no hay suficientes casos en América Latina o a que tendemos a encubrir mucho al clero, los latinoamericanos? ¿Cuál es tu teoría? Mira, yo pienso que sí es un problema, pero no es de la dimensión de lo que ocurre en Europa ni en los Estados Unidos, y entre otras razones probablemente porque en muchos países de América Latina los sacerdotes en las parroquias tienen mujeres, tienen relación con mujeres, han resuelto un problema de acompañarse con una mujer, hacer compañía, hacer vida matrimonial y a su vez ejercer el ministerio, y me parece que ese es un elemento que evita problemas que han ocurrido en otros países, según mi punto de vista. ¿Cuál es su teoría, Padre Jesús? Bueno, ¿qué le iba a decir? Mi teoría sobre eso es que apunta el señor no me acuerdo el nombre, pero se cree que si los sacerdotes estuvieran casados, habría menos abusos pedófilos. Pero resulta que la mayoría de abusos de niños es precisamente por parte de casados, pero inmensamente superior a los abusos cometidos por algunos clérigos o algunos sacerdotes. Eso es la teoría mía, constatada a diario en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, sí, el turismo pedófilo. ¿Cuántos millones de niños abusados de los cuales nadie se interesa? Apliquen estas técnicas también para investigar esos casos horribles. Y investiguen también a otras religiones que tienen los mismos problemas que nosotros. Abogada, y estos medios que ustedes tienen los felicito. Abogada Marta Escutia, usted que es de origen latinoamericano, pero que trabaja en los Estados Unidos, ¿cuál cree que sea el motivo de que en América Latina no se hayan creado estas grandes comisiones para investigar los casos en profundidad versus lo que sí se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, primeramente creo, Claudia, que no existe educación suficiente, que nuestra comunidad latina no tiene la educación suficiente para entender este problema. También tenemos que reconocer que las víctimas muchas veces se sienten avergonzadas y creen que es culpa de ellos. Así es que es muy dudoso de que una persona va a decir, ah, sí, ¿verdad? A mí me abusaron, hoy me presento, ¿verdad?, a hacer un caso contra un sacerdote. Es muy difícil hacer eso. Creo que hace falta educar a la comunidad latina sobre esto, hace falta transparencia, también hace falta crear un ambiente en el cual la gente se sienta cómoda en salir con un caso que es un poco delicado, ¿verdad? Y últimamente yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con las víctimas? Yo como madre de 2 hijos, siempre me estoy preguntando qué pasa con las víctimas y también qué métodos ha usado la Iglesia Católica para advertir a los feligreses de que quizás existe un pederasta en su parroquia. Me contaba San Juana, perdón, interrumpo, para nada. Me contaba San Juana en la investigación para este programa que hubo un caso de una mamá en México que al sacerdote lo cogieron infraganti, abusando sexualmente de su hijo en un vehículo, en una carretera, el niño con los pantalones abajo, y que lo metieron a la cárcel y fue la mamá misma a la cárcel a decir saquen al padre de la cárcel. Me imagino que te has encontrado con muchos casos por el estilo, San Juana. Así es, Claudia. Yo creo que en este sentido, en América Latina, los atavismos católicos son muy fuertes, ¿no? Pero también difiero en el caso del número de víctimas. Pienso que es una radiografía lo que ha pasado en Europa y que también existen miles de víctimas en América Latina, pero la diferencia es que son víctimas muchas veces vistas de segunda clase. Que eso sucede en los tribunales internacionales también que juzgan crímenes contra la humanidad. Entonces, pienso que no se le da el suficiente valor a la víctima latinoamericana y que también es debido a estos atavismos católicos que mucha gente... Yo me acuerdo que entrevisté a un juez que le decía, ¿por qué usted a un sacerdote estaba acusado de violar a más de 90 niños en Puebla?
y el juez me decía que no hizo nada contra ese sacerdote porque pensaba que se iba a ir al infierno. Entonces aquí nos damos cuenta que es muy poderoso y que también en América Latina un cardenal manda mucho. Un obispo, el clero en general es muy poderoso, ¿no? Ya. Entonces tiene mucho más poder que en otros países como en Europa. La Iglesia siempre ha argumentado que esto se debe mantener de bajo perfil porque se puede afectar la fe de los católicos. Y para introducir este tema, que quiero que sea nuestro tema de cierre, quiero mostrar, por favor, a mi productor las gráficas que nos entregó la organización Latino Barómetro sobre la religiosidad en América Latina. De ahí sacamos los siguientes datos. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. A ver si podemos conseguir la gráfica. Aquí está. El catolicismo disminuyó del 79 al 70% entre 1996 y 2008. Y la confianza en la Iglesia cayó del 76 al 66% en el mismo lapso, con una fuerte caída en 2003, quizá cuando estaban comenzando a tomar vuelo estos escándalos de pederastia. No obstante, ¿qué pasa? En una encuesta en 2007, la Iglesia ocupa el segundo lugar de confiabilidad entre las instituciones en América Latina, solo por debajo de los bomberos y muy por encima de otras como la empresa privada, el gobierno, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. De esto hablaremos al regresar. Para el próximo 31 de octubre hay una manifestación convocada en el Vaticano a la que están invitadas los seguidores de todos los credos que quieran protestar y exigir medidas más fuertes al Vaticano para tratar este delito de la pederastia. ¿En qué momento está la Iglesia Católica? ¿Hacia dónde va? ¿Es esta su peor crisis? ¿Veremos en duda la santidad de Juan Pablo II por esto? ¿Debería hacer la Iglesia una gran campaña publicitaria para limpiar su imagen y además para facilitar las denuncias de las víctimas? Con la conclusión de mis 5 invitados me quiero despedir. Por favor, brevemente cada uno, empezando con el obispo. Obispo. Mira, yo considero que desde la Iglesia no hemos hecho suficiente trabajo para atender a las múltiples violaciones a la dignidad de la persona humana. Y entre esas múltiples violaciones está el tema de la pederastia, está el tema de la explotación sexual de la mujer y de los niños en el turismo sexual, está el tema de la falta de sensibilidad que nosotros tenemos hacia la vida humana en muchos aspectos. Entonces, si nosotros no hemos, dije yo hace un rato, no hemos visto la integridad de la persona, cuerpo y alma, y nos hemos dedicado al alma en un momento dado, no hemos incidido suficientemente en los aspectos sociales que tocan al ser humano y lo dañan, nosotros mismos nos hemos visto invadidos por esta cultura del bienestar, por esta cultura del placer, por esta cultura del usufructo de la persona a cualquier precio. Esto es lo que yo veo como una llamada de atención a nosotros. Y en ese sentido, yo no creo que esto que está pasando a nosotros nos haga mal, al contrario, no, nos haga mal en el sentido que nos quita, nos pone la cara roja de vergüenza, nos quita, digámoslo así, las aureolas, pero el hecho de que nos tengamos que revisar e incidir profundamente para que cambien las cosas para tantas víctimas que en este momento hay en el mundo, entre ellas están estos niños que padecen allá afuera el tema de la pederastia, de la prostitución, de la pornografía. Nosotros no hemos hecho suficientemente y por eso el día de hoy, desde dentro de la Iglesia y en las estructuras que debían ser, digámoslo así, las promotoras de la vida correcta de la Iglesia, nos hemos visto invadidos. Esto yo creo que sí. Voy a darle la palabra ahorita a Rubén Aguilar. Sé que te tienes que despedir, Rubén, así que por favor, tú con tus conclusiones. No, a mí me parece que toda esta crisis la Iglesia puede salir fortalecida.
Este es un problema enorme, no debe haber nunca ocurrido, es una estructura humana como cualquier otra, pero pienso que si lo sabe manejar puede salir fortalecida y evitar que esto vuelva a ocurrir. Y solo quisiera terminar mi intervención sin minimizar los crímenes de los sacerdotes en particular, que probablemente es el 1% de todos los sacerdotes, que el problema del abuso sexual es un enorme problema social y que según la UNICEF el 96-98% del abuso sexual ocurre al interior de la familia, son los padres, son los hermanos, son los abuelos, son los tíos los grandes abusadores. Esto no justifica a la Iglesia y no hay que minimizar el problema, pero sí hay que ubicarlo en contexto y me parece que todos tendríamos que hacer ese esfuerzo. Gracias, Rubén. Le voy a dar la palabra ahora a San Juana, pero quiero que el Padre Jesús vaya pensando también en esa pregunta que yo hice de si está en duda la santidad de Juan Pablo II por este debate sobre cómo él manejó los casos de pederastia. San Juana, tus conclusiones. Sí, mira, yo, Claudia, pienso que por primera vez en la historia los cimientos de la Santa Sede se tambalean debido a la crisis provocada por los abusos sexuales del clero. Y pienso que ha tenido sus vaivienes, han hecho bien sus luces y sus sombras la actuación del actual Papa Ratzinger. De cualquier forma, este delito del abuso sexual efectivamente sucede en todas las profesiones, los maestros, al interior de la familia. La diferencia, Claudia, es que esas personas son sometidas a la justicia y sin embargo aquí la Iglesia como institución sigue viendo al abusador sexual con sotana, al sacerdote pederasta, lo sigue viendo como una oveja descarriada, como una oveja negra a la cual hay que cuidar. Sin embargo, yo creo que es un enfoque muy equivocado y hay que verlo como son. Son delincuentes a los que hay que denunciar y a los que es importante ya limpiar la institución católica de ellos. Finalmente, terminar diciendo que Dios no tiene nada que ver con estos sujetos, Claudia. Precisamente ese va a ser el tema de nuestro documental de mañana, cómo las víctimas, a pesar de ser víctimas, y las madres de estas víctimas destacan ellos mismos en su humildad, en su pobreza, que el sacerdote no es Dios, el sacerdote abusador no es Dios y ellos por eso siguen entregadísimos a la Iglesia. Padre Jesús, sus conclusiones. Mira, mi conclusión más fuerte es que no convoquemos solamente a la Iglesia Católica, convoquemos a todas las iglesias a luchar por la dignidad de los niños, por esos millones de niños que son abusados no solamente sexualmente, sino en el trabajo forzado, en el abandono, en el hambre. Y después no minimicemos que la Iglesia tiene que hacerlo y no se va a tambalear por estas cosas. Abogada Marta Escutia. Bueno, yo diría que la mejor manera en la cual el Vaticano puede tomar las riendas de este problema es simplemente la transparencia. Hay que ponerle un alto al proceso secreto, hay que ponerle un alto a negarse que la Iglesia se niegue de entregar documentos, evidencia. Hay que, al saber que un sacerdote es un pederasta, inmediatamente llevarlo a las autoridades civiles y inmediatamente también dar la advertencia a los feligreses de que esto ocurrió en cierta parroquia y si alguna persona sabe de alguien que sufrió un abuso, que salgan adelante. Yo digo que necesita el Vaticano necesita la transparencia y uno como comunidad latina necesita la educación. Educarse más sobre este problema y no tener temor de salir adelante y hacer las demandas si es que ese niño o niña sufrió daños. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, un panel de lujo hemos tenido esta noche, gracias por todas sus consideraciones. Tenemos que decirle a nuestra audiencia que invitamos insistentemente a alguien del Vaticano para que viniera a hablarnos, pero hasta esta mañana nos dijeron que no, que decidían no hacerlo. Los anuncios parroquiales, vamos a decir, es para que nos sigan acompañando en el transcurso de la semana a partir de las 9 de la noche. Mañana vamos a tener un documental y el resto de la semana también vamos a tener foros, discusiones, otras víctimas. Vamos a ver una muestra, un adelanto del documental que hicimos en México.
él estaba haciendo eso, recuerdo que se salían las lágrimas y yo decía, es que otra vez no. Poníamos una casita de campaña allá atrás de la casa. Ay, yo me siento bien mal. ¿No hay que investigar? ¿Quién va a investigar? A lo mejor él sí quería el bien de los niños, pero el diablo es tan astuto. Obispo, ¿qué va a hacer usted con el caso de Javier Castellanos? La verdad no es algo que tenga que ser siempre publicado. A los 8 días, él regresa. Entonces, inmediatamente cuando lo veo, yo empiezo a llorar y le digo, padre, necesito hablar con usted. Padre Eugenio, buenas tardes. Le habla Claudia Palacios de CNN en español. Estamos aquí enfrente de su casa. Yo te voy a aconsejar algo. Vete de la comunidad, pero salte de trabajar de aquí. Pero yo no me quedé, pero no voy a quedar cosas y si te estás acusando así, de alguna manera, bueno, pues por lo menos hasta un animal saca las uñas. Tres preguntas para ustedes en Facebook. ¿Los casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos han afectado su fe? Segunda, ¿incurren en algún delito los obispos que no denuncian ante la justicia penal a sacerdotes pederastas? Tercera, ¿conoce algún caso de pederastia cometido por un sacerdote? Si lo desea, cuéntenoslo. Y diríjase a SNAP, la red de sobrevivientes de abusados por sacerdotes. Mañana vamos a tener un representante de esa organización, entre otros de nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Hagan parte de esta cobertura. De nuevo, muchas gracias a mis invitados. Buenas noches.